Ya estamos desarrollándolo. Las guías, mis guías. Ahí las estoy haciendo. Ah, bueno, entonces si algo vaya escribiendo en nuestro cuaderno, pues su nombre, la guía número 3. Voy a explicar la guía para que ahí inicie a desarrollarla. Bueno. Sí, señora. Bueno, espera un poquito más que entren más estudiantes e inicio. Bueno, nuevamente buenos días a Steven y a nadie más hasta el momento. Esta es la guía número 3 del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, la asignatura ambiental, periodo 3, grado séptimo. La fecha va del 19 de julio al 3 de septiembre. Los temas son conciencia ambiental, cambio climático, agricultura sostenible, movilidad, capa de ozono y biorremediación. El correo en el cual deben enviar los trabajos es este. ¿Listos? Entonces, vamos a recordar, o bueno, les voy a explicar qué es la conciencia. Es un estado de nuestra mente que se preocupa por el medio ambiente y lo protege con el fin de conservarlo y garantizar su equilibrio. Y garantizar su equilibrio presente y futuro. Debemos ser conscientes de que uno de los aspectos que más deteriora la naturaleza es el hombre, es decir, nosotros. La deforestación, la contaminación del aire, contaminación del agua, el calentamiento global, por ejemplo, son consecuencias del estilo de vida que impera en nuestra sociedad. Así, la educación ambiental y la conciencia ambiental nos ayuda a darnos cuenta de que cada acción que realizamos en nuestra vida cotidiana tiene una repercusión en el medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, consumimos solamente galguerías comestibles con mucho papel chiclo, perdón, lo que hace es que contamina el ambiente. En cambio, si nosotros consumimos más frutas que galguerías, pues estamos disminuyendo la contaminación. El medio de transporte que utilizamos para ir a trabajar, el uso de bolsas plásticas, el tipo de energía que consumimos, todo influye. Steven, leemos por favor acá en Saberes Previos por qué es importante cuidar el ambiente. De la naturaleza, los seres vivos toman los recursos necesarios para la subsistencia y construcción de la vivienda que va a ocupar su familia. ¿Cuáles son las acciones que afectan el ambiente? Todas las acciones que realizan los seres humanos influyen negativamente al ambiente.
desde respirar hasta la mala disposición de recursos tecnológicos. Conexión con temas Ya, anteriores. hasta ahí, gracias. Muy bien, entonces lo que les venía diciendo, todas las acciones que nosotros realizamos están contaminando el ambiente. Ahora, recordemos que en la conexión con anteriores temas, las guías trabajadas en primer y segundo periodo se trataban de recursos naturales y la importancia del suelo como un recurso sostenible. Por lo tanto, nosotros ya tenemos conocimiento sobre los recursos naturales y cómo se pueden contaminar. Para esta guía, pues trataremos el tema que es de conciencia ambiental, el cual nos hará entender por qué cuidar la naturaleza para obtener recursos indispensables para el diario vivir. ¿Listos? En la fundamentación, pues vamos a encontrar los temas que les acabo de decir. Conciencia ambiental. La vamos a leer, por favor, Kevin. Gracias. Señora, Leemos qué es conciencia ambiental. bueno, para poder sí, combatir, solucionar y ganar la batalla ante los problemas ambientales organizados por el ser humano. Es necesario y fundamental, hoy más que nunca, despertar esa conciencia en las sociedades, antes de la realidad, ambiental, Ante que la está realidad ambiental. degradando, el único hogar como el planeta Tierra, la salud y la calidad de vida de toda la humanidad. Por esa razón, la conciencia ambiental es esencial para poder resolver los problemas ambientales, ya que la misma es el entendimiento que tiene el ser humano de su impacto sobre el ambiente y sus recursos naturales. Es decir, comprender cómo las acciones diarias de la humanidad están poniendo en regreso el futuro En del riesgo. planeta y de las presentes generaciones. La humanidad, al percatar el daño que le hace al ambiente, produjo una serie de problemas, produjo una serie de problemas ambientales que vamos a nombrar a continuación. Hasta ahí, muchas gracias. Bueno, entonces la conciencia ambiental se trata de que nosotros debemos realizar diferentes acciones para disminuir la contaminación. Todas las acciones positivas que hagamos sirven para que nosotros ayudemos a que el medio ambiente no esté tan contaminado. ¿Listos? Ahora, cambio climático lo va a leer, espérame a ver, ya les digo, lo va a leer Coreli. El calentamiento global es la causa del el cambio climático, es decir, el aumento de Le bajamos un poquito a la música, por favor. No se le entiende muy bien. El calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas a la actividad del ser humano están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirán. La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero lo cierto es que estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos, necesitado millones de años, mientras que ahora y como consecuencia de la actividad humana estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones en apenas 200 años. El efecto invernadero es un proceso natural que permite a la Tierra
mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera retiene parte del calor del sol. Sin efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería del 18 Grados centígrados. Grados bajo cero. grados bajo cero. Muy bien. ¿Listos? Entonces, el calentamiento global es una acción que se puede ocurrir de manera natural, pero a diferencia que este proceso, si ocurre de manera natural, tiene que durar millones de años. Recordemos que cuando hubo la lluvia de meteoritos, hubo las glaciaciones, los cambios de la temperatura duraron más de 1.000 millones de años. Ahora, desde hace 50, bueno, ya 60 años, desde que inició lo que fue la revolución industrial, cuando las diferentes sociedades crearon las fábricas y empresas muy grandes, se aceleró este proceso y hace 50 años, desde hace 50, bueno, desde hace 60 años, les acabo de decir, el cambio climático lo que hizo fue aumentarse. Por ejemplo, veamos ahorita acá en Villavicencio que tenemos un año lluvioso, un año de sola lluvia, en su mayoría lluvia, que eso pues no es normal. Recordemos que tenemos dos épocas principales, una que es calor, que es verano, y la otra que es lluvia, y este año solamente fue de lluvia. Entonces estos cambios han sido muy radicales. En la Tierra, lo que era, por ejemplo, que acá en Villavicencio la temperatura normal era de 25, la máxima, digamos, un ejemplo que se había presentado era de 25 grados, ahora encontramos temperaturas de 27, de 29, de 30 grados. Entonces, el sol y lo que es el clima ha aumentado bastante. ¿Listos? La siguiente, agricultura sostenible. Quien la va a leer es, espérame que sí. Steven, por favor. La agricultura sostenible significa cultivar de forma que se preserve la salud de la gente y de la tierra a largo plazo. Los agricultores que aplican métodos sostenibles tratan de producir los alimentos nutritivos que sus familiares y la comunidad necesitan y al mismo tiempo conservan el agua, mejorar los suelos y guardar las semillas para el futuro. La mayor parte de los alimentos provienen de la tierra, pero mucha gente no tiene suficiente o nada de tierra para producir los alimentos saludables que necesitaba. La agricultura sostenible, la comercialización cooperativa de alimentos y la distribución justa de alimentos pueden enfrentar estas dificultades. Los agricultores son los guardianes de la tierra y son expertos en lo que hacen. Los agricultores y desarrollan métodos de agricultura sostenible y los modifican según las necesidades de sus comunidades y las condiciones de la tierra en la que trabajan. La agricultura sostenible en las ciudades y pueblos o en arenas que han sido labradas por generaciones Áreas es útil labradas o en áreas que han sido labradas por generaciones. Es útil para resolver los problemas del hambre, la migración, la pérdida de suelos valiosos y la contaminación de las fuentes de agua. Los métodos de agricultura sostenible no solo son para los agricultores, también pueden dar buenos resultados en los huertos familiares para los trabajadores de salud, expertos en desarrollo y personales que se deseen instalar un huerto comunitario o una granja urbana para mejorar la nutrición, la seguridad alimentaria y la salud de la comunidad. Muy bien, Steven, muy bien.
Entonces, la agricultura sostenible se trata de utilizar, por ejemplo, abonos orgánicos, ya sea con las heces fecales de los alimentos o aquellos como el compost que proviene de la descomposición de las cáscaras de las plantas, de los alimentos que nosotros consumimos, también la hojarasca o aquel que proviene de la tierra que ha consumido la lombriz californiana. Cuando nosotros utilizamos estos abonos, lo que estamos evitando es que utilicemos diferentes abonos químicos que ayudan es a acabar con la microbiota propia del suelo. Ustedes saben que nosotros cuando escarbamos un pedacito de tierra, de suelo, vamos a encontrar diferentes arañas, lombrices, diferentes microorganismos que son propios de ahí. Cuando nosotros utilizamos los abonos químicos, lo que hacemos es que eliminamos toda esta microbiota y hacemos que el suelo se convierta en un suelo infértil que no se puede pues cultivar de aquí a un área específica. También cuando nosotros hablamos de la agricultura sostenible, no es solamente encontrar en la carretera cultivos, por ejemplo, en todas las fincas de maíz, de yuca, no. Cuando hablamos de agricultura sostenible es utilizar un plan de manejo del suelo y que se cultive en áreas determinadas. Por ejemplo, este año le toca cultivar al vecino, al otro año al otro vecino, ¿sí? La idea es que nos volvamos más sostenibles con el uso del suelo. La siguiente, movilidad sostenible. Kevin, por favor, la leemos. En realidad, hablar de movilidad sostenible es referirse a multitud de acciones, tendencias y cambios a la vez. Aunque es cierto que los poderes públicos cada vez tienen más en cuenta la importancia de la sostenibilidad en el transporte y los desplazamientos de los ciudadanos. La verdad es que queda mucho camino por recorrer. La movilidad sostenible engloba un conjunto de procesos y acciones orientados para conseguir como objetivo final, un uso racional de los medios de transporte por parte tanto de los particulares como de los profesionales. Este concepto comprende varios enfoques. De lo que se trata es reducir el número de vehículos que circulan por las varias vías, pero por otro lado, de esta manera también se consigue que la contaminación producida por los automóviles disminuya. Además, también se reduce el ruido que produce, ya que en las ciudades estadísticamente son los vehículos los mayores generadores de contaminación acústica. Con todo se lograría un ahorro energético nada despreciable. Hay que tener en cuenta que las reservas fósiles de las que se obtienen los combustibles son finitas. Algunos ejemplos de movilidad sostenible son los carros bríos, obtención de energía desde desde los paneles solares, medios de transporte eléctrico y energía obtenida del viento. Listo, perdón, les estaba hablando y tengo el micrófono apagado. Bueno, entonces la movilidad sostenible lo que nos habla es de diferentes acciones que nosotros podemos realizar
a través del uso de carros o vehículos sostenibles, es decir, que utilicen energía renovable. Por ejemplo, aquellos que son brío, los que nos decía acá Kevin, esos bríos son aquellos que se pueden utilizar, por ejemplo, con agua, que su motor está trabajando 100% con agua, es decir, que no utilizan gasolina o, bueno, algún derivado del petróleo. Las bicicletas, venirse en bicicleta, aquellas personas que trabajan o estudian en vez de utilizar carro, aquellos edificios que ya tienen un sistema de obtención de energía a través del panel solar. Entonces son acciones muy grandes que se pueden utilizar en vez de, por ejemplo, la energía que nosotros utilizamos, que es aquella, si recuerdan el año pasado que vimos, me parece mucho, sí, el año pasado que vimos energías renovables, y teníamos que esta es una energía que se obtiene a través del movimiento del agua, es decir, la energía hidráulica, que es aquella que contamina también muchísimo el agua, y no solo eso, también está eliminando todas las especies que se encuentran en el cauce del río. ¿Listos? Entonces es muy importante lo que es movilidad sostenible. Cuando ustedes sean pues grandecitos, ya estén en la universidad, ya tengan sus trabajos, piensen también en la compra de carros o bueno, de un apartamento, de cualquier objeto que utilice energías pues sostenibles. La siguiente, capa de ozono. La va a leer quien está ahí escuchándome, por favor, a ver, Coreli. La capa de ozono, que es una capa frágil de gas, protege a la Tierra de parte nociva de los rayos solares y por consiguiente ayuda a preservar la vida en el planeta. La creciente emisión de gases de efecto invernadero se relaciona directamente, por un lado, el aumento del agujero de la capa de ozono y por otro, el fenómeno del calentamiento global. ¿Dónde está? Con la que ello conlleva, según Naciones Unidas, las emisiones del ¿qué? Sí. O es cuando CO2, dióxido de carbono, mami. dióxido de carbono causantes del calentamiento global y del aumento del agujero de la capa de ozono. Per cápita en regiones desarrolladas son las más elevadas, alrededor de 12 toneladas métricas de Dióxido de carbono. de óxido de carbono por persona por año, comparadas con unas 3 toneladas métricas en las regiones en desarrollo y 8.8 toneladas métricas en el África subsahariana. Muy bien, listos. Entonces, ¿qué es la capa de ozono? Recordemos que la capa de ozono es una capa muy delgada de gas, hola, profe, de oxígeno, es decir, de ozono. Es un oxígeno molecular que tiene 3 átomos de oxígeno, por eso se llama ozono. Entonces, ¿qué hace esta capa? Esta capa lo que ayuda es a evitar la entrada de rayos ultravioleta, es decir, rayos negativos para la población o para la humanidad, y deja entrar solo un 1%, es decir, una pequeña cantidad de luz a la Tierra. Este 1% pues son rayos buenos, si se dan cuenta acá, pues se encuentran los rayos que no entran, y los rayos que entran son muy pocos, solamente pues el 1%, ¿listos? Esta capa de ozono también sirve de reflejo, quiere decir que es como un espejo
que lo que hace es que se refleja hacia el espacio, es decir, hacia el infinito y más allá, todo la luz negativa para los seres humanos. Esta pequeña capa de ozono se encuentra pues en la atmósfera, en una capa, una subcapa de la atmósfera que se llama troposfera. Bueno, como dice acá, bueno, como leyó Corelli, entonces el CO2, recordemos que es dióxido de carbono. Nosotros al año producimos 12 toneladas métricas de dióxido de carbono, a comparación de los países desarrollados, que dice que comparada con unas 3 toneladas más, es decir, que producen 15 toneladas. Más. Y acá pues solamente producen muy pocas, que es 0,8 toneladas en el África subsahariana, porque acá pues casi no hay personas, casi no vive gente, recuerden que es un desierto, entonces por lo tanto pues no hay casi personas, ¿listos? El 1%, por favor, 1% nomás, recuerden, de rayos solares pues son los que ingresan a la Tierra. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, señora. Listo, muy bien. La bioremediación, ¿la va a leer, por favor? ¿Quién falta? ¿Kevin? ¿Steven? ¿Quién hace falta de los dos? Por leer. Steven, profe. Ay, tan lindo, ¿cierto, Orlando? Kevin, por favor, leámoslo. Este término tiene su origen en el vocablo inglés bioremediación. El concepto permite hacer referencia a la utilización de microorganismos para tratar una sustancia o para recuperar las condiciones medioambientales. Como el vocablo los sugiere, la bioremediación apela a organismos vivos para remediar un hecho. Las bacterias, los hongos y hasta ciertas plantas pueden observar y degradar alimentos contaminantes, limpiando así el suelo, el agua o el entorno en general. La bioremediación ayuda a la naturaleza a superar un desequilibrio y así recuperar un ecosistema que haya experimentado alguna clase de daño por acción de la contaminación. Con el uso de microorganismos es posible combatir la contaminación que en un primer momento resulta inaccesible. Por ejemplo, un derrame de petróleo que ingresó en el suelo y que podría llegar a afectar el agua subterránea. Profe, no se le escucha nada. Ya, es que no sale casi la barrita aquí para colocar el sonido. Ahí les está hablando. Bueno, entonces, en la bioremediación es el uso de bacterias, hongos y plantas para descontaminar las aguas. Por ejemplo, en Colombia hay ciertas PETAR, cuando escuchen PETAR, son las plantas de tratamiento de aguas residuales, que en ellas pues se utilizan bacterias, hongos y ciertas plantas para descontaminar las aguas residuales que llegan a determinado lugar. Recordemos que las aguas residuales lo que hacen normalmente pues las personas es canalizar el agua a diferentes caños o bueno, ríos que eran de agua potable. Acá nomás tenemos un ejemplo en Porfía, que es el río Coan. Cuando ustedes pasan, pues el agua huele terrible, pero hace 20 años, dicen por acá profesores que están en el colegio, hace 20 años, este río era de agua potable y venían a nadar. Ustedes ahorita pues saben que no pueden entrar a nadar ahí porque el agua está contaminada, ¿listo? Entonces lo que hace
normalmente por la alcaldía, porque nosotros le damos el voto al alcalde para instalar o bueno, para crear una planta de agua, de tratamiento de aguas residuales. Y la idea de este proceso es descontaminar estas aguas, es decir, quitar todos los elementos sólidos como heces fecales, como plástico que a veces botan, papel, al inodoro, bueno, en general a la alcantarilla, para que esta agua siga su recorrido de forma natural sin tener muchos contaminantes. Esta agua, ustedes saben que tiene, todas las aguas generalmente nacen en un páramo, es decir, en una laguna, y nacen en una laguna y desembocan, es decir, llegan al mar. Entonces, cuando llegan al mar, no estén tan contaminados con jabón, con general, bueno, ustedes saben qué más echan en la alcantarilla y en sus tubos allá del agua. Y cuando llegue al mar no acabe con las especies marinas. Ustedes pueden ver algún documental de todos los procesos y de todos los elementos sólidos que llegan al agua de mar y pues lo que hace es eliminar muchísimas especies. ¿Listos? Entonces es una lectura muy bonita, es una guía muy cortica, solo son 4 hojas, eso ustedes se dedican y la desarrollan rápido. Como el primer punto, recuerden que tienen que hacerme resumen de la guía, solamente son 2 hojitas que tienen que hacer de resumen. Luego, y acá ya pues leímos, entonces ya más o menos sabemos de qué se trata la guía, simplemente es escribir lo que ustedes entendieron. Luego, como el segundo punto, bueno, el primero que se encuentra en la guía es realizar un mapa mental con cada una de las estrategias para tomar conciencia y cuidar el medio ambiente. El segundo es escribir un compromiso para cuidar el ambiente desde casa, pero no van a decir, ay, no voy a botar basura al suelo. No, la idea es escribir, bueno, desde mi casa voy a hacer la siguiente acción, el siguiente compromiso ambiental, cuando me bañe los dientes voy a cerrar la llave, no voy a contaminar mucho, voy a reducir o minimizar el tiempo cuando me voy a bañar, si duraba 2 horas, ahora voy a durar 1 hora, por ejemplo, ¿no? Voy a consumir solamente verduras y frutas, no voy a consumir galguerías porque tiene mucho papel chicloc que lo que hace es contaminar el ambiente y dura 1000 años en descontaminarse, por ejemplo, ¿no? Los cuadernos, no voy a arrancar hojas, no voy a contaminar el cuaderno de este año, lo voy a utilizar también el otro. Bueno, son estrategias que ustedes tienen que pensar y aplicarlas en la vida diaria. Luego sigue un cuento, entonces es un cuento muy bonito. Ustedes saben que yo desde los que me conocen, por ejemplo, Kevin, desde hace 5 años que lleva, no mentiras, desde hace algún tiempo que llevan acá en el colegio, saben que me gusta que lean, entonces este es un cuento muy bonito sobre educación ambiental. Bueno, lo van a leer. De ahí van a hacer la lectura, van a hacer su moraleja y el respectivo dibujo. ¿Cómo les pareció la guía? ¿Larga, corta? Pues más o Corta. menos creo que Corta, bueno, es muy cortica porque ustedes saben que son 6 hojas. La idea es que les deje una guía cortica de 4 hojitas para que la hagan súper bien. De ahí sigue lo que es el taller evaluativo de educación ambiental. Son 9 preguntas nomás. Entonces, y la autoevaluación. Entonces, la idea es que la desarrollen bien, la desarrollen a conciencia y me envían pues el desarrollo de la guía. ¿Cómo les parece? Ah, chicos. Bien. Bien, listo. Entonces, no es más. Si tienen algunas preguntas, pues las pueden hacer de una vez. ¿Ninguna? no, señora. No. Entonces les queda unos minuticos para que aprovechen, vayan desarrollándola y pues nos vemos la próxima semana, ¿listos? Ay, la próxima semana en biología. Nos vemos y les explico las guías y las vamos desarrollando porque como hemos estado acá en el colegio, en el momento estoy acá en el colegio, nos ha tocado pues trabajar aquí en cosas así institucionales y no hemos podido hacer la guía de, bueno, yo explicarle la guía de biología. Entonces nos vemos, es que era ayer, sí, ayer tuvimos trabajo acá en el colegio. Entonces nos vemos el jueves, ¿listos? Y si no, si de pronto pasa algo y no nos vemos el jueves, el viernes nos vemos, ¿listos?
Sí, señora. Bueno, entonces juiciosos, aprovechen aquí a desarrollar la guía ambiental, ya que está cortica y que está con el conocimiento fresquito. Bueno. Chao, niños juiciosos. Sí, señora. Chao, Adelante. profe. Chao, profe. Chao, juiciosos. Bueno.